Y lo he perdido en mi Excel. ¿Dónde está mi Excel? Aquí está. Lo hallé. A ver. Preguntas. ¿No hay preguntas? Hola. No hay preguntas. No hay, ya. Aquí dice que hemos quedado. Estábamos hablando del indicador de la liquidez. Sí. Ya. ¿Hemos hecho el cálculo o no hemos hecho el cálculo aquí? Sí, hemos hecho. El estándar también hemos hablado de 1.5 a 2, dice que es el estándar. Están con demasiada liquidez y eso es dependiendo de la empresa, ¿no? Tampoco es a rajatabla que tienes que criticar. Dependiendo qué es, de repente necesita efectivo. O de pronto, o si no necesita efectivo, está inmovilizando efectivo, tiene que circular. Pero es depende de la empresa. Y aquí venía nuestro ejemplo. Depende de la empresa donde estamos para poder criticar o sacar una conclusión o recomendar. Miren, dice, el método de financiación del sector también puede tener un impacto fuerte sobre este indicador. Por ejemplo, dos empresas, la Manaco y dice el hipermercado, así se llama, ¿no? El Hipermaxi. Ya. El productor de calzados tiene una necesidad de inventarios alta de materia prima y de productos terminados, además de vender al crédito. Se puede decir que el negocio tiene un capital de trabajo intensivo, puesto que es difícil financiar inventarios o cuentas por cobrar. Es probable que el productor de calzados tenga una razón circulante de alrededor de 1.5 o ligeramente más alta, dice. Entonces, hay más probabilidad de que sea así, dice. 5 o hasta 2, ya. En cambio, el supermercado, el Hipermaxi, por lo general, vende en efectivo. A ver, vayan ustedes, véndame y te regreso para pagarte. No van a salir de ahí, ¿no ven? El supermercado por lo general vende en efectivo, además de tener crédito amplio con sus proveedores. Miren la diferencia. La Manaco tiene que comprar al crédito materia prima, ¿no ve? Y vender sus productos al crédito. En cambio, el Hipermaxi no sale si no pagas. Pero los productos no compra los productos. Lo que hacen los proveedores es dejarle al Hipermaxi y después no lo pagas, ¿no? Cuando vendas, así es. Por tanto, su razón corriente está alrededor de 1, dice. Ahora, ¿cuál de las dos compañías tiene mejor liquidez? Es la pregunta. Este otro puede ser, dice, 1.5 hasta 2 puede llegar. En cambio, este dice que tiene 1. Entonces, la pregunta, ¿cuál tiene mejor liquidez? De acuerdo a este resultado, a este cociente, fácil, ¿no ven? El que tiene mayor liquidez es pues la Manaco, decimos. Pero sin embargo, el que tiene más liquidez es el Hipermaxi. ¿Por qué? Porque sus productos otra vez lo vende al contado. Así.
tiene más liquidez y su pasivo es generalmente bajo. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Se entiende o no se entiende esta diferencia? Sí se entiende, Liz. Ya, entonces ya saben, ¿no? El Cortés ha dicho de 1.5 a 2. Este se ha pasado, este está menos. No es así. Tienen que mirar dónde están, qué es lo que hace, cómo obtiene los recursos, cómo obtiene créditos, para qué obtiene créditos. Eso tienen que mirar antes de sacar conclusiones y emitir recomendaciones. Pues esto ya hemos visto. Activo corriente entre pasivo corriente es la proporción de cada boliviano de obligación la empresa tiene en su activo corriente cuánto. Ya sabemos que el activo corriente está conformado por lo que se llama activo disponible, activo exigible y activo realizable, es decir, su plata, su por cobrar y sus inventarios. Eso es el activo corriente. Todo eso frente a lo que debe, las obligaciones corrientes, ordinarias. Ya. Y el nivel óptimo de 1.5 a 2. Y ya está, eso ya hemos dicho. Los resultados, dice, deberán ser entendidos como el cociente de liquidez mide el grado en que los activos corrientes cubren los pasivos a corto plazo. Cuánto tienes y cuánto debes, pero a corto plazo es eso. Entre más alta sea el indicador, hay mayor seguridad de que estos pasivos sean pagados, ya que los activos pueden ser convertidos en efectivo. Entonces, si nos basamos en esta última parte, oye, Cortés, entonces, ¿qué te pasa? A ver, esta empresa no tiene problemas porque tiene 5 bolivianos por cada boliviano que debe. Tiene 4 bolivianos por cada boliviano que debe. Entonces, está bien, súper bien, ¿no ve? Por lo que estamos leyendo. Entre más alta sea el indicador, hay mayor seguridad de que estos pasivos sean pagados, ya que los activos, claro, tienes plata, ¿no ve? Para cubrir en demasía tus pasivos, pero estás inmovilizando efectivo. Ese es el. Por eso se ha dicho anteriormente de que estos indicadores no se concluyen individualmente, tiene que ser en relación a los otros indicadores que tiene la empresa. El exceso de los activos corrientes sobre los pasivos a corto plazo, cuando yo resto activo corriente menos pasivo corriente, voy a tener el capital neto de trabajo, que vamos a mirar después. Dice, esto sirve como protección para los acreedores. Entonces, cuando decíamos que los usuarios, o uno de los usuarios son los proveedores, entonces le interesa ver cuánto de capital de trabajo tiene para ver si esta empresa me puede pagar lo que me debe, ¿no ve? Entonces, si fuera un solo proveedor y se entera que su activo corriente es 792, tranquilo, ¿no ve? Me va a pagar, dice. Y aquí lo mismo. Si fuera un solo proveedor, dice, la empresa me debe 234.000, pero tiene su activo corriente 902.000. No me preocupo, ¿ve? Así es. Este cociente mide el grado de seguridad disponible para cubrir cualquier pérdida en el valor de los activos, siempre que estos puedan generar efectivo. Entonces, hemos dicho que todo el activo que posee la empresa siempre tiene que tender a generar beneficios económicos, ¿no? Esa es la naturaleza del activo. Tiene que tender siempre a generar beneficios económicos hacia la empresa. Y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cuánta seguridad tiene o qué grado de seguridad tiene en sus activos que le generen beneficios económicos? El analista también debe considerar, o sea, ustedes, dice,
La calidad de los activos corrientes. Otra vez. Oye, no es solamente decir que tiene 5 bolivianos. Lo que tienes que decir cómo está conformado esto. De repente en su banco tiene inmovilizado. De repente sus cuentas por cobrar no son tan por cobrar. O de pronto no sus previsiones están en lo mínimo. O de pronto en los inventarios hay un stock obsoleto. Eso es lo que te está diciendo aquí. Tienes que mirar la calidad de los activos corrientes y la naturaleza de los pasivos corrientes. Por el otro lado, ¿no? Por el lado del pasivo, a ver, ¿de qué debes? ¿A quién debes? ¿Por qué debes? Eso también. Porque de pronto está una obligación por pagar, pero aquí voy a exagerar, de 100.000, ¿no? Aquí en el 2020, de 100.000 bolivianos. Pero esos 100.000 bolivianos es una obligación antigua de hace 20 años. ¿Y por qué no pagan? Porque no hay el proveedor, ¿no? ¿A quién vamos a pagar? Pero debe, sí debe, ¿ve? Entonces la obligación real son solamente 50.000, nada más, no son 150.000. Y eso es lo que tienes que depurar. Y aquí te está diciendo eso. Tienes que considerar la calidad de los activos y de los pasivos. La rotación de los activos tienes que considerar. ¿Cuántas veces rota los inventarios? ¿Cuántas veces rotan las cuentas por cobrar? Y cuántas veces rotan las obligaciones a corto plazo. La rotación, dice, es el tiempo promedio necesario para convertir las cuentas por cobrar y los inventarios en efectivo. Entonces, a ver, si nosotros tenemos aquí nuestras cuentas por cobrar 6 millones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Cuentas incobrables tiene 29.000, ¿ve? Aquí tenemos que hacer depuraciones, ¿no? La empresa dice que tiene cuentas incobrables por 29.000 y solo 6.000. Aquí está mintiendo, ¿no ve? Ahí está mintiendo. Ya, pero decíamos con esto que estamos hablando del tiempo, la rotación se mide en tiempo. ¿Cuántas veces cobras a tus clientes? ¿Dónde está? Entonces vamos a suponer que estos 6.000, poquito, ¿no ve? De estos 6.000 cobramos cada año y medio. Pero entonces, oye, esto tienes que pagar en el 2020. Y recién los 6.000 vas a tener en 2 años, ¿no ve? Normal. O de pronto los inventarios. Almacén de materia, almacén de productos en proceso, nada. Estos 291.000, creo que están con lentes. Ni dicen nada siquiera. Deben estar chateando, ¿no? A ver. No se ve, pues, aumentar tamaño, tenían que decir. Este almacén de productos terminados de 291.000 por 200.000 está obsoleto y solamente tiene 91.000. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la rotación. Entonces, estos 291.000 se venden cada 8 meses. Y entonces no vas a poder pagar en enero tus obligaciones, ¿no ves? Porque tienes que esperar 8 meses a que se vendan. Pero si de pronto la rotación es mensual, cada mes la empresa saca productos, está bien, ¿no ves? No tengo por qué preocupar. Entonces tiene que ver la rotación también de cada qué tiempo cobras, cada qué tiempo renuevas tus productos o tu mercadería. Y solo eso, no, esto es por parte del activo corriente y del pasivo corriente, el tiempo disponible para pagar deudas. ¿Cuánto
cada qué tiempo pagas tú tus obligaciones. Obviamente que los servicios básicos deberías pagar cada mes, pero tienes opción a pagar hasta 2 meses. Pero ¿qué te dice la rotación? ¿Pagas cada 2 meses? ¿Pagas cada mes? ¿Pagas cada 4 o 5 meses? Y ya estás pagando en algunos casos con multa. Eso tienes que tomar en cuenta. Un índice alto indica rotación lenta del capital de trabajo y es una acumulación de recursos ociosos. Es lo que decíamos aquí. ¿Tienes más efectivo? No, pues no está viendo circulante, ¿no ves? No está viendo circulante. Estás inmovilizando dinero. ¿Para qué? El dinero tiene que hacer dinero. Entonces, haz rotar, oye, hay que decirle. Ya, si no se entiende algo, me tienen que decir. Hemos dicho de que este índice de liquidez se divide en 3, ¿no ves? Y hemos visto el primero. Indicador de liquidez o índice de liquidez. Ahora vamos a ver la prueba ácida. ¿Qué significa la prueba ácida? Significa de que, a ver, empresa. El proveedor habla, ¿no? El proveedor habla. Me debes 234, no, claro, me debes 234,000. Y si no tienes inventarios, si no se venden tus inventarios, ¿me vas a poder pagar? Es eso. Ahí no sé, tengo que calcular, ¿no? Y aquí aparece entonces la prueba ácida. El cociente solo considera el efectivo, los PDFs que tiene, inversiones temporales, y las cuentas por cobrar, nada más. Ya no se considera los inventarios. Es lo que le ha dicho. Si no vendes tus inventarios, ¿me vas a poder pagar? Eso le ha preguntado. Y tenemos que hacer la prueba ácida. Por considerarse de mayor liquidez, obviamente la plata, no puedes disponerlo. Y las cuentas por cobrar, sí se van a cobrar. Se excluyen los inventarios y otros activos corrientes, como por ejemplo los pagos por adelantado. Este pagos por adelantado, algunos autores, algunos analistas dicen, no lo pongas los pagos adelantados dentro del activo corriente. Por ejemplo, si has pagado por anticipado alquileres, por un año va a estar dentro del activo corriente. Pero, oye, el pago por adelantado es un gasto. Y tú estás mirando, analizando la plata que tienes para pagar. Entonces, hay que hacerle caso nomás. O sea, excluirlo. No lo tomes en cuenta los pagos por adelantado. Si bien están dentro del activo corriente, me voy a fijar en mi activo realizable, no hay más bien. No hay. Si aquí hubiera habido un pago anticipado, tendríamos que excluirlo, porque no vas a obtener plata. Del almacén de productos terminados, sí, si lo vendes vas a tener plata. De los productos químicos, de repente haces uso para producir. Los productos en proceso lo vas a terminar y lo vas a vender. El almacén de materia prima lo vas a convertir en producto terminado y lo vas a vender. ¿Ve? Todo esto se va a convertir en efectivo. Las cuentas por cobrar, vas a cobrarlos. Y la plata, ahí está. ¿No? Puedes disponer. En cambio, los pagos diferidos terminan en gasto. Al final son gastos adelantados, nada más. Entonces ya saben, hay que excluir estos pagos del activo corriente. ¿No? Aquí está diciendo en la prueba ácida, pero aquí tienen que excluirlo. Aquí, en el indicador de liquidez. También. Ya. Por ser, dice, poco líquidos o porque se requiere mayor tiempo para convertirlos en efectivo. ¿Cómo calculó la prueba ácida de liquidez? Obviamente,
el activo corriente menos los inventarios, ¿no? Prueba ácida de liquidez, el efectivo más, perdón, inversiones temporales más las cuentas por cobrar entre el pasivo. Entonces, a ver si yo hago aquí estoy, 1A. Aquí voy a poner 1B. Esta es la prueba ácida. La prueba ácida de liquidez. Su fórmula dice activo al efectivo. Vamos a poner aquí. El efectivo más exigibilidades. Todo por cobrar. Entonces, a ver, aquí está. Para la gestión, estoy en el 2000, este es 2020-2021. Para el 2020, ¿se puede sumar o no? Más el exigible. Y no trabajamos con decimales. Nadie trabaja con decimales. ¿Quién ha puesto aquí con decimales? No se trabaja con decimales. Que vean nomás trabajos con decimales. Ya. Y el pasivo va a ser el mismo. Hemos copiado bien. Aquí en 2001 o 2021. El disponible más el exigible sin decimales entre el pasivo. A ver cuánto da. Para el 20. 0,29 da. Con decimal 0,3. Y para el 21 ha disminuido. Entonces, ¿cómo interpretamos este numerito que ha salido? Por cada boliviano de deuda, la empresa tiene 30 centavos en efectivo y sus exigibilidades. Para la gestión 2021 ha disminuido a 20 centavos por cada boliviano que debe la empresa. ¿Cuánto es el estándar? El estándar dice que es de 1 a 1,5. De 1 a 1,5. Entonces, miren, está por debajo. Está por debajo. ¿Qué significa esto? De que para pagar sus obligaciones necesita vender sus inventarios. No le queda otra. Oye, proveedor, ¿tienes que preocuparte? Sí. Si no vende, no te va a poder pagar. Eso es. De 1 a 1,5. Pero, a ver, ¿qué dice aquí? El número obtenido representa de cuánto posee la empresa en efectivo, inversiones temporales y cuentas por cobrar para pagar las obligaciones a corto plazo. Eso ya hemos dicho. La liquidez inmediata. Algunos libros lo llaman índice absoluto de liquidez. Ya. ¿Qué significa? Entonces significa lo siguiente. El proveedor, ¿no ve? Aquí es el proveedor, el preocupado. Oye, le dice a la empresa, ¿cuánto de plata tienes ahora en efectivo para pagarme mis obligaciones? Eso le dice. Entonces aparece la prueba absoluta, el cociente absoluto. El cociente, no dice cociente. El cociente absoluto.
de liquidez. Pues la fórmula va a ser eso, ¿no ve? El disponible entre todo el pasivo. Entonces aquí la fórmula va a ser... aquí no he puesto toda la fórmula. Ve, ni siquiera me corrigen, ¿no ve? Ni siquiera me corrigen. Deben de decirme, oye, arriba has puesto la fórmula sumando, ¿y por qué divides? Podrían decirme. Esto es entre el pasivo corriente. Así es la fórmula. Así es la fórmula. Entonces ahora el cociente va a ser igual al efectivo entre el pasivo corriente. El pasivo corriente. Entonces para el 2020, 23 decimales. Y para el 2021, ya, sin decimales. Y el pasivo no varía. Es este y es este. Ahora voy a dividir y a ver cuánto sale. Entre 20 centavitos. ¿Y aquí cuánto? 10 centavitos. 10 centavitos. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Por cada boliviano de obligación, a corto plazo la empresa tiene en efectivo para pagar ahora mismo 20 centavos. Y en la gestión 2021, ha disminuido, porque solamente tiene para pagar 10 centavos por cada boliviano que debe. ¿Cuánto es el estándar? El estándar que tiene que tener es 0,5. 50 centavos tiene que tener. La mitad, ¿no? Por cada boliviano, 50 centavos. Eso debe tener. A ver, vamos a ver aquí. ¿Ve? Nivel óptimo, 50 centavos. Y el activo corriente más líquido es el efectivo. Otro activo corriente muy líquido son las inversiones temporales, considerando como equivalentes de efectivo, o sea, los DPFs. ¿No? Aquí debíamos poner efectivo más equivalentes. Así. Más equivalentes. Ahí no estoy escribiendo nada. Y no sé qué pasa. ¿Qué te está pasando? Efectivo más. Ahora sí. Yo terminé de escribir y no está bien. Efectivo más equivalentes. Eso es. Considerados como equivalentes. Está bien. Se supone que dentro del efectivo y en inversiones temporales no existen recursos restringidos. Eso tienes que averiguar. Porque si bien aquí estamos diciendo tienes 20 centavos y de pronto no tienes nada, porque está inmovilizado más del 90% de repente. Por principios contables, dice, en caso de su existencia, no deberán considerarse como efectivo ni inversiones temporales. Tendrán que estar clasificados en otras cuentas. O depurarlas, ¿no ve? Porque si es inmovilizado, ¿en qué cuenta lo vas a poner? Caja inmovilizado, no hay esa cuenta. Entonces, ¿lleva la cuenta por cobrar? No, es tu plata, pero solamente está inmovilizado. Y ya.
Toda la liquidez inmediata, lo que hemos puesto, efectivo más inversiones entre el pasivo a corto plazo, tiene que darte 5, que es el nivel óptimo. ¿Preguntas? 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 Sí, todo claro. No hay, está bien. Y ya. Estas formulitas tienen que anotarse en su mano, ¿no ven? Otro indicador, el que hemos anotado, hablado, es el capital neto de trabajo. Y también hemos dicho que es el capital, y aquí lo volvemos a decir. El capital neto de trabajo representa el exceso de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Entonces la fórmula ya está clarito, ¿no ve? El capital neto de trabajo va a ser igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Eso. Ese exceso va a ser el capital neto de trabajo. Ahorita vamos a ver qué pasa si el activo es mayor, ¿no ve? Ya. Eso es en concepto. El capital neto de trabajo constituye los recursos reales con los cuales cuenta la empresa para pagar sus deudas a corto plazo. El capital neto de trabajo también se conoce como el fondo de maniobra, que es la parte del activo corriente financiado por pasivos a largo plazo. En algunos libros van a encontrar fondo de maniobra. El Cortés no ha hablado de eso. Es el capital de trabajo, ¿no? Yeah. Un capital neto de trabajo es deficiente cuando los pasivos a corto plazo exceden los activos corrientes. Entonces, cuando el pasivo es mayor al activo, hoy ahí estás en líos, ¿no ves? Empresa. Estás en problemas porque no tienes activos para pagar pasivos, así es, o no te alcanza. Entonces aquí aparecen 3 clasificaciones o 3 formas que se presenten el capital neto de trabajo. Puede haber un capital de trabajo positivo, puede haber un capital nulo o cero cuando el activo es igual al pasivo, ¿no? O capital de trabajo negativo cuando el pasivo es mayor al activo. Si leemos el capital de trabajo positivo, dice, la empresa será capaz de atender sus compromisos de pago en el corto plazo, si es positivo. Y el activo corriente es mayor al pasivo, aún no hay que preocuparse. El capital neto de trabajo nulo o cero se da cuando el activo corriente es igual al pasivo a corto plazo. Implica que la empresa dependerá de su activo corriente para hacer frente a sus pasivos corrientes. Cualquier retraso en la realización del activo afectará el retraso en los pagos a sus acreedores. Si yo estoy esperando a que me pague el Jacinto para pagarle a doña Lola y no me paga el Jacinto, entonces voy a tener problemas con doña Lola, así es. Y si no realizan los activos corrientes, la empresa no podrá hacer frente a sus compromisos de pago. Si no puedo conseguir plata, no te voy a poder pagar. Cuando es cero, estamos en pequeños problemas, ¿no ve? No vamos a poder dormir aquí. Que me pague, que me rezando para que me pague, rezando para que se venda, ¿no ve? Porque tengo que pagar deudas. En cambio, el capital de trabajo negativo, dice, se da cuando el pasivo corriente es mayor al activo a corto plazo. Implica que la empresa tendría retrasos, incumplimientos de sus obligaciones a corto plazo, ya que no estaría en condiciones de atender sus obligaciones en el pago. O sea, es lógico, ¿no ve? Si no te pagan, si no cobras, si no vendes, no vas a poder tú pagar tus obligaciones. Vamos a ver cómo está nuestra empresa.
Aquí vamos a poner 2. Y este es el capital de trabajo. Este es igual, dice, al activo corriente menos el pasivo corriente. El activo corriente, ya tengo aquí el activo corriente. Ahí está. Y del 2021, ay no está todo el rato. Aquí lo abrí. Se va a solapar si no. No, voy a tener que hacer vertical, ya. Y voy a restar el pasivo. Aquí está el pasivo corriente, este es. Y aquí también voy a restar el pasivo. Está bien, creo, esta empresa. Voy a poner la rayita y también la rayita. Y voy a restar. 792 menos. Para regalar. Si nos fijamos, el número positivo ya nos está diciendo que es un capital neto de trabajo positivo, ¿no ves? Positivo. Entonces, los proveedores aquí tienen que alegrarse porque la empresa tiene capital de trabajo neto positivo y les va a pagar. Les va a pagar. Pero tienen que tomar en cuenta de que todo depende de sus inventarios. No se venden sus inventarios y la empresa va a estar en problemas para poder pagar sus obligaciones a corto plazo. Hay que cruzar los dedos para que la empresa venda sus inventarios y, está bien, ¿no ve? Esto se hace realidad, este capital de trabajo. Y ya, no nos preocupamos. Pero a ver, nosotros hacemos en dibujitos, sería así. Todo esto va a ser mi activo. Mi activo. Así lo voy a poner. Y mi pasivo. Este es mi activo. Pero activo corriente. Ya, entonces podemos hacer lo siguiente. Más grandecito. Hasta ahí. ¿Para qué hasta ahí? Para jugar con las probabilidades. Ya. Aquí vamos a tener el activo corriente. Y aquí... ¡Ay! ¿Quién me lo ha borrado a mí? ¿Quién me lo ha borrado a mí? Y aquí abajo vamos a poner activo no corriente. Aquí vamos a poner el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio. El patrimonio. Ya. Entonces le pondremos, a ver, una línea aquí. Esto. Y aquí la línea hasta aquí que sea la otra línea. Ya. Entonces este dibujo que nos está mostrando que esta empresa tiene más activo no corriente y tiene más pasivo no corriente. Entonces podemos dibujar varios, ¿no? Que el pasivo corriente sea mayor, el pasivo no corriente mucho menor, el patrimonio más pequeñito, etc. Pero a ver, cuando estamos aquí, este es el activo corriente y este es el pasivo no corriente. Entonces, miren.
todo ese activo va a servir para pagar sus obligaciones. El capital de trabajo vendría a ser este. Este vendría a ser el capital de trabajo. El capital de trabajo. Ay, no sé. No se ve. No está escribiendo. Este vendría a ser el capital de trabajo. Pues como le alcanza, este sería positivo. ¿A ver? Positivo. Pero si yo dibujo el otro escenario. Esto lo voy a borrar. Y esto también lo voy a borrar. Y ahí debería ser nomás otro, ¿no ve? Por flojo, pues, por flojo. Te aguantas. Entonces el activo corriente lo voy a poner hasta aquí. No positivo, tendría que ser hasta aquí nada más. Hasta ahí. Y el pasivo corriente lo voy a hacer crecer. Listo. Lo borramos. Le sacamos la línea. Y aquí voy a poner la línea. Ahí está. Miren, este es el pasivo. El pasivo. Y el activo. Este sería el capital de trabajo negativo. No le alcanza su activo para cubrir todo su pasivo corriente. Le falta esto. Entonces aquí tenemos un capital de trabajo negativo. Aquí tenemos un capital de trabajo positivo. Y va a ser nulo cuando iguale, ¿no ven? Pero hay algunas variantes en el capital de trabajo y esto nos va a servir para más adelante. Dice, posibles fluctuaciones del capital de trabajo. ¿Qué puede ocurrir? Dice, el capital de trabajo se incrementa cuando aumenta el activo corriente y cuando disminuye el pasivo corriente. Entonces aquí hay algunos ejercicios, miren. Activo corriente, pasivo corriente. Empezamos del nulo. 200, activo corriente y pasivo corriente 200. Entonces capital de trabajo nulo. Pero si aumenta el activo corriente a 210 frente a los 200 del pasivo, vamos a tener un capital de trabajo positivo de 10. ¿Qué has hecho aquí? Has incrementado activo, ¿no ves? Incrementas activo corriente y va a incrementar el capital de trabajo. Demostrado. Obviamente que es un sentido común nada más, ¿no ves? Lo vuelvo a su lugar, el activo corriente, 200. Pero ahora voy a aumentar el pasivo corriente. 20 bolivianos. Entonces yo hago la diferencia y voy a tener menos 20. Obviamente aquí tengo un capital de trabajo negativo. Pero, ¿qué significa? Que cuando yo incremento pasivo corriente, el capital de trabajo disminuye. Así es. ¿Qué puede ocurrir? Que el activo corriente disminuye, porque estamos jugando con 200, ¿no ven? El activo corriente va a disminuir y se va a mantener el pasivo corriente. Que voy a tener un capital de trabajo. ¿Qué disminuye el capital de trabajo? Disminuye cuando disminuye el activo corriente. Si el activo corriente disminuye, también disminuye el capital de trabajo.
este activo lo arrastra, ¿no ve? Aumento y también aumenta el capital de trabajo. Disminuyó, también disminuyó el capital de trabajo. El que domina es el activo, creo. Se lo vuelvo a su lugar el activo corriente y ahora voy a disminuir el pasivo corriente. Si disminuye el pasivo corriente, ¿qué pasa? Incrementa el capital de trabajo. Esta reglita la vamos a utilizar cuando estemos haciendo el flujo, el estado de flujo de efectivo, o más concretamente el estado de cambios en el capital de trabajo. Ahí vamos a aplicar esto, ya no con numeritos inventados, sino con esto que tiene la empresa. Esto. ¿Será que me acepta? Ah, sí, me acepta. ¿Y por qué no has quitado antes los centavitos, pues? Ya. Seguimos, ¿no hay preguntas? Aquí está el dibujo, hermano. Estoy haciendo dibujos. Las reglas del equilibrio, dice. Los activos de naturaleza estable, como son los fijos, e incluso la parte estable de los activos circulantes, deben soportarse, dice, con recursos de carácter permanente. El ritmo de exigibilidad de los recursos, que son los pasivos, debe ser compatible con la velocidad de realización de los activos. Así como tienes que pagar en tiempo, también tienes que lograr obtener recursos para hacer frente, ¿no? Tiene que haber la misma velocidad, dice. Y este está a la inversa, por si acaso. Uy, no me meto. Primero está el activo no corriente y luego está... Ay, ¿por qué me voy a otro lado? Mejor no volver. El activo no corriente y el activo corriente. Es para mostrar que el activo no corriente está más relacionado con ¿qué? Con el capital y con el exigible. Aquí podemos hacer variaciones, ¿no? El activo fijo, aquí en nuestro dibujo está mejor. Aquí en nuestro dibujo está mejor. Miren, el activo no corriente está relacionado con ¿qué? Con el pasivo no corriente y con el patrimonio. Eso es. Cuando el activo no corriente, no sé si es aquí, no está, pero aquí podemos dibujar en chiquitito. Esto vamos a decir que es lo normal, pero puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir lo siguiente. Esto tiene que ser siempre igual, ¿no? Activo es igual al pasivo más patrimonio. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que hasta aquí lo vamos a poner el activo corriente. El activo corriente y aquí abajo pues el activo no corriente. Y hasta aquí. Este va a ser el pasivo corriente. Y este va a ser el pasivo no corriente. Y este va a ser el patrimonio. Entonces, mirando la distribución de los activos y pasivos, aquí, aquí, por ejemplo, tiene un capital de trabajo negativo para empezar. Pero el activo no corriente está siendo financiado una parte, ¿no ve? Con pasivo a corto plazo, pasivo no corriente y patrimonio. ¿Ahora está bien? No, no está bien. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas
financian sus activos no corrientes con deudas a largo plazo y con su capital propio. Cuando ocurre esto, va a tener problemas la empresa. Sí, está teniendo problemas la empresa. Está teniendo problemas. Porque tiene poco activo corriente para hacer frente a sus obligaciones. Y además tiene que cubrir financiamiento del activo no corriente. Eso es lo que significa. Y eso nos está mostrando aquí, pero en forma inversa. No, en este dibujito nos está mostrando que el activo fijo está financiado con recursos recursos propios, el capital. Y vamos a ver más adelante de que cuando hace esto la empresa, cuando su activo no corriente está financiado con dineros propios de la empresa, es una empresa conservadora, muy conservadora, bastante conservadora. Oye, ¿qué te pasa? Hay que decirle, menso, hay que decirle. Y el exigible a largo plazo está financiando activos. Ay, ¿por qué me voy a otro lado? Está financiando activos corrientes. Mal, mal. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí o no? Lo normal es esto. Esto tienen que tomar en cuenta ustedes cuando entren a hacer análisis. Su activo no corriente tiene que estar financiado ya sea por capitales ajenos o capitales propios. Normal. Cuando salga de lo normal, como en este caso, ojo, ojo, ¿cómo vas a prestarte? A ver, en términos más prácticos, hay que decirle, oye empresa, ¿cómo te vas a prestar plata del banco para comprar materia prima? Eso está sucediendo aquí. Y no puede ser, ¿no ve? No puede ser. Las empresas se prestan plata siempre para comprar PPE. ¿Por qué? Porque la PPE le va a generar beneficios económicos. Y está mal. Aquí. Está financiado con pasivo a corto plazo. Está bien, ¿no? Está bien. Pero está financiando el exigible y el disponible, nada más. En cambio, el exigible a largo plazo está el realizable. Mal está. El fondo de maniobra es el exceso del activo corriente sobre el pasivo corriente. O es aquí está, o es el exceso de recursos permanentes una vez cubiertas por completo las necesidades fijas, es decir, los inmovilizados, y que se destinan a cubrir el activo corriente. Entonces, a ver, ¿dónde está el fondo de maniobra? ¿Dónde está? Este está al revés, ¿no? Aquí está el exigible a corto plazo, aquí está el exigible a largo plazo, y aquí está el patrimonio. En otras palabras, el patrimonio pasivo no corriente, pasivo corriente. El pasivo corriente está financiando el activo corriente, una parte. ¿Lo ve? Una parte. Otra parte está financiado con el pasivo no corriente. Y el activo no corriente está financiado con capitales propios y una partecita con el pasivo no corriente. Entonces dice el exceso, ¿no ve? El exceso. El activo corriente menos el pasivo corriente, que es estito, este vendría a ser el fondo de maniobra. ¿Se entiende o no se entiende? Este fondo de maniobra va a ser, como es excedente, va a ir a apoyar al activo no corriente. No es una cajita que se guarda
A ver, cuando aumentamos pasivo exigible, vamos a sacar de aquí, no. Porque como tiene un excedente, ¿dónde está yendo ese excedente? A cubrir activo no corriente. Pues se llama fondo de maniobra. Ya. ¿Está bien? ¿Sí o no? No me habla. El sistema financiero procura en general financiación a largo plazo para adquirir inmovilizado, ¿ves? Para adquirir PPE, pero no para soportar fondos de maniobra. Eso. Y las entidades financieras lo que hacen es, antes de prestar a las empresas, préstame tus estados financieros, dice, para hacer un análisis de cuánto puede prestar a esa empresa que está recurriendo préstamos. La correspondencia clave entre empleo de recursos y su origen sería financiación de parte del inmovilizado con recursos ajenos a largo plazo y propios, lo que les decía. Esto es lo normal. Préstate plata, pero para PPE. O no te prestes y saca de tu capital y compra PPE. Eso es. Financiación del fondo de maniobra con recursos propios sobrantes. Puedes utilizar, dice el sobrante, que es el capital de trabajo positivo, sí, puedes, ¿no? Porque no lo vas a mantener ese excedente guardadito, ¿no? Puedes utilizar en PP, pero ya saben entonces, ¿no? Capital ajeno propio y más el fondo de maniobra que puedes utilizar para el PP. Y aquí está, es lo mismo que hemos hecho. El pasivo a largo plazo está financiando el pasivo no corriente. El fondo de maniobra está financiando activo no corriente. El activo corriente, ¿no? Está, o al revés, el pasivo corriente está financiado por el activo no corriente, pero hay un exceso, ¿no? Hay un exceso. Financiación de la PP, o de dónde sacamos plata para la PP. Entonces aquí decimos recursos propios entre patrimonio neto por 100, o los recursos permanentes entre la PP neto. Y la financiación del activo corriente tendría que ser recursos permanentes menos la PPE entre el activo corriente. O, dice, exigible a corto plazo entre activo corriente. Ya. ¿Preguntas? Bueno, pero aquí no sé si están en ti. ¿Qué es recurso propio? Luego lo pondremos en español. Este es el patrimonio. Ese es el patrimonio. Y aquí es el pasivo. Este es el pasivo no corriente. Estos son los permanentes. Ya. Otro indicador es el intervalo básico indefensivo. Ahora lo vamos a poner aquí. El indicador básico indefensivo. Este va a ser 3, ¿no? 3. El indicador.
¿Para qué sirve este indicador indefensivo? Para determinar, a ver, empresa, cuántos días tú puedes sobrevivir sin actividad. Esto es para, por ejemplo, cuando hay huelgas. El 21 empezamos con la huelga, ya saben, ¿no ve? Anótense. El 21 empezamos con huelga indefinida. Entonces, y ahora, si es huelga indefinida, no tienen que ir a trabajar, ¿no ve? Entonces el empresario dice, y ahora que no hay trabajo, ¿cuántos días yo voy a poder sostenerme, vivir sin que haya actividad en la empresa? Eso es lo que nos indica este indicador. Dice, es una medida de liquidez general implementada para calcular el número de días durante los cuales una empresa podría operar con sus activos líquidos actuales sin ninguna clase de ingreso proveniente de ventas u otras fuentes. ¿Ve? Se cierra la empresa, no hay actividad y cuántos días puedo vivir. Eso es. Entonces vamos a calcular los días de intervalo básico. Entonces aquí vamos a poner días de intervalo básico indefensivo. Va a ser igual. Aquí es igual esto. A la sumatoria de todo el efectivo más equivalentes más las cuentas por cobrar. Ah, ya. Entonces, toda la plata que tengo, ¿no ven? El efectivo más equivalentes más las cuentas por cobrar entre la media de qué, el costo de ventas más gasto entre 360 entre costo de ventas más gastos operativos entre 360. Voy a poner las rayas. Es una raya y aquí es... Oh, pero no he pintado la raya. Una raya. A ver, efectivo más equivalentes. Ya hemos sumado, no. Voy a sumar. Creo que sí, aquí, ¿no ve? Efectivo más. Ahí está, ¿ve? Eso es. Esto voy a sacar primero para el 2020. Y la media, costo. Ay, pero tengo que copiar. Y no está aquí mis costos ni gastos. ¿Ve? ¿Y ahora dónde está pues eso? ¿Quién se acuerda? Ah, debe estar aquí. En el tema 3 debe estar. ¿No? No. No. Aquí está. Pero hemos dicho que solo vamos a copiar de un año. Lo llevaré allá y lo voy a eliminar. Lo que no necesito. Eliminar, pero tengo que estar lejos de mis... Uy, ¿dónde te has ido? ¿Dónde? Aquí estás. Aquí lo voy a copiar. Y hemos dicho que no vamos a trabajar con el 18 ni con el 19. Listo.
Ahora esto lo voy a copiar allá. Así. Así. Ya. Tengo costo, pero esto tiene que ser sin decimales. Decimales. Listo. Ahora sí. ¿Dónde estás, fórmula? ¿Dónde estás, fórmula? Ya, costo de venta más gastos. ¿Por qué dice costo de ventas la fórmula? Yo estoy en una empresa industrial y no hay costo de ventas. Agarra pues, el costo de producción, ¿no? Aquí vamos a ver si dice, ve, dice costo de producción, dice. Ah, ahí está. Y menos. Ya, no importa, no te hagas lío. Los gastos de administración. ¿Sumó? ¿Ha sumado o no ha sumado? 300 más, no, ha restado. No ha sumado. Está mal mi fórmula entonces. Ahí está, sumó. Y esto lo voy a dividir entre 360. Este va a ser el mismo y aquí voy a hacer la operación. Esto entre 360 sin decimales. ¿Cuántos días puede vivir o pudo vivir en 2034? 35 días. Un mes y 5 días. A ver, las famosas huelgas, la pandemia que ha cerrado empresas, ahí está. Para eso sirve. Es decir, su platita más lo que va a cobrar le va a servir para cubrir, ¿no ves? Sus costos de venta, sus gastos operativos durante 35 días, nada más. Y si hacemos para el 2021, ¿le va a ir mejor o no? A ver. Entonces, el efectivo más las cuentas por cobrar está aquí. Aquí. Esto. Y sus gastos operativos más... No, aquí estás haciendo mal la fórmula, ¿ves? ¿Ves? Entonces, aquí, ¿dónde estás? 2021, costo de producción. ¿Y dónde estás, gasto? Gastos administrativos. Aquí está. 400. Esto tengo que dividir entre 360. Esto va a ser el mismo y aquí la división. ¿Cuántos días vas a poder vivir sin trabajar? 45 más días. Está mejor entonces en la gestión 2021. Preguntas. ¿Preguntas? Dice una preguntita. ¿El cálculo va a ser sí o sí con 360 días o 365 igual se puede usar? Para estos cálculos siempre hay que utilizar el año comercial. 360. Ok, listo. El banco cuando le conviene utiliza 365. Pero no nunca le va a convenir, ¿no ve? Porque si tienes un número, no sé, digamos cualquier número, entre 360 va a salir más. O sea, si quiere cobrar intereses,
lo va a dividir entre 360. Porque si el mismo número lo va a dividir entre 365, va a recibir menos plata. No nos fuimos al banco, ¿no ve? Nos fuimos al banco. El año tiene 365 días, ¿no ve? ¿Y por qué me estás cobrando 402? ¿No ve? Pero te convence. Año comercial, dice, que tienes que tomar en cuenta. Y para esos cálculos el año comercial. Así es. Y entonces las conclusiones ya sabemos, ¿no? Que en la gestión 2021 la empresa puede subsistir sin ninguna actividad con su efectivo y su por cobrar durante 45 días, ¿no? O en otras palabras, en el 2021 la empresa va a hacer frente con lo que tiene y por cobrar a sus costos de producción y gastos operativos. Eso es. Lo que hemos hecho es todo lo que has gastado dividido entre 300, esto es diario, ¿no ve? Diario es. Entonces, esta empresa en la gestión 2020 gasta en forma diaria 1.302. En el 2021 ha bajado ese gasto a 1.100. Por eso es que ha subido los días. Y obviamente ha aumentado de efectivo cuentas por cobrar. Por eso ha subido. Cuanto más alto sea este costo, entonces menos días va a ser que le va a alcanzar subsistir. Hay algunas empresas que de pronto esto sale negativo, 980, 0,001. ¿Y por qué? Porque sus costos y sus gastos diarios son altos en función a lo que tiene y lo que puede cobrar. Por eso es. Ya. Deberíamos poner con rojito para ver los numeritos. ¿Dónde estás, numerito? ¿No hay preguntas? No hay. Seguimos entonces. Hasta aquí lo tenemos clases, hasta las 11:15. Ya. Tenemos tiempo. De indicador de solvencia. Aquí vamos a poner el 4. El 4, indicador de solvencia. Este indicador de solvencia es por demás importante para las empresas. Y cuando tienen que conseguir préstamos. Los bancos, otra vez, traiga su estado financiero, voy a ver si tiene solvencia o no tiene solvencia, si puedo prestarle o no puedo prestarle. Pero ¿qué está asegurándose el banco? De que le pague la empresa. Eso es, solvente o no solvente. Pero entonces, miren, la solvencia es más o menos así. Vamos a ver, al Wilson. ¿Estás ahí, Wilson? Sí, Lice, estoy aquí. Ya. Entonces, a ver, vamos a hacer... ¿cuánto de plata tienes, Wilson, en tu bolsillo, en tu cartera, en el banco, en la bolsa de valores, en la bolsa de Tokio? ¿Cuánto? Ya, Lice, lo tengo que contar primero. Digamos unos 175.000, ya. Ya, vas a contar, ya he contado rapidito, más bien, ya, eso. 275.000. Ay, harto tiene, ¿no ve? A ver, lo vamos a preguntar a nuestra amiga Karina. Karina, ¿estás ahí? Este es del Dice, ¿Tú cuánto tienes en tu banco, en tu cartera, en Tokio, en la bolsa de Tokio? no sé, debo tener unos 2.000. 2.000 bolivianos, ¿ya? Ya, más realista, ¿no ve? Ya, pero estamos frente a dos empresas, por si acaso. Sus gerentes son Wilson y en el otro está la Karina. Ya.
Pero ahora tiene una necesidad, miren, una necesidad. Dice, necesito. Necesidad. ¡Ay, qué escrito! Necesidad. Una volqueta. Una volqueta. Esa es la necesidad. El Wilson dice, necesito una volqueta. La Karina también dice, necesito una volqueta. Ahora, yo les pregunto, ¿quién de los dos es más solvente? Pero aquí lo pondremos un monto, a ver. ¿Cuánto cuesta una volqueta? Unos $40,000, $50,000. Digamos $45,000 multiplicado por 6.96. Ay, ¿qué he hecho? Va a salir, no, mal. Mejor para que vean lo que estoy haciendo aquí con mi maquinita voy a hacer. Me he equivocado en mi calculadora. Digamos $45,000 multiplicado por 6.96, 300. 313,200. Eso necesitamos, ¿no? El Wilson necesita la volqueta y tiene 275. La Cari necesita la volqueta, pero tiene 2,000. La pregunta es, ¿quién de los dos es más solvente? Pero vamos a preguntar en orden. Abril. ¿Cuál de los dos es más solvente? Abril, Fernanda. Apúrate pues, estamos apurados. Ah, esta Mayo. ¿Qué le pasa pues? Ah, es que estamos en septiembre, en octubre, por eso no contesta, ¿no? Adriana, ¿quién es más solvente? Buen día, Lice. Buen día. Mi compañero que tiene más dinero. A tu compañero de Wilson, le estás chequeando porque tiene plata, ¿no? No, es que no me acordé de su nombre. Ah, ya. Aidep. Está mal, pero mi Wilson dice. Wilson, Alexander. Espíndola. Se ha escapado. ¿Qué pasa? Pues, tienes que hacer frente, pues, a los problemas. Espíndola. Se escapa. Pero, a ver, lo vamos a aumentar una cosita a nuestro ejercicio. Yo le conozco a la Karina, por si acaso. En su cartera tiene 2,000 bolivianos. Sí, tiene 2,000 bolivianos. No está mintiendo, eso es verdad. Pero la Karina tiene una mansión, una casa. Un edificio, tiene ni siquiera casa, no, tiene un edificio. En cambio, el Wilson vive en alquiler. En alquiler. Seguimos preguntando. Otra vez, Alexander, ¿vas a hablar o no vas a hablar? A contar uno. Alexander. No quiere. Entonces, Aileen. ¿Quién es más solvente? Chao. Eso he escuchado bien. Eso escuché bien, ¿no? Belén. Belén. Wilson, licenciado. Wilson, ya. Bianca, Nicole. Apúrate, pues estamos apurados, vas a llegar ahorita en cuarto. Bianca, Nicole. Ay, ¿para qué entran si no quieren participar? Brandon. Wilson, licenciado. Wilson, ya. Carlos Daniel. ¿Quién es más solvente? La compañera, Lice. La compañera. Debe ser su amiga, debe ser, ¿no? Carlos Román. ¿Quién es más solvente? Karina, licenciado. Karina. ¿Me puedes decir por qué? Porque tiene tipo garantía el edificio para pagar. Ah, ya. Cabalito.
Sí, ¿no ven? El Wilson tiene efectivo, sí, tiene mucha plata para disponer, pero no tiene bienes para poder sustentar, ¿no? Porque tiene que prestarse aquí. No le alcanza su plata para comprar. En cambio, la Karen no tiene plata, pero tiene un edificio de 15 pisos. Y puede dar en garantía para comprar la volqueta, sí. Entonces, no, la solvencia no está en función del efectivo. No está en función de no tienes plata. Ah, entonces, ¿quién te va a prestar? No es así. Uy, tienes mucha plata, entonces todo el mundo te va a prestar. La solvencia está en función de cuánto de activo posees para poder garantizar obligaciones, ¿no? Futuras obligaciones que podrías contraer. ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Sí, ya. Entonces, cuidado que estén diciendo, y a veces nosotros lo tergiversamos, ¿no ve? Personas que tienen mucha plata y, este es solvente, decimos. No, no es solvente, ¿no ve? Solo que es un derrochador, nada más. Había en las noticias ha salido un ciudadano que vivía en una casita chiquita con su mamá. Se ha sacado un premio, el primer premio. No era lotería, porque lotería es en Bolivia, pero ha sido un premio grande, no sé de cuántos millones de dólares. Ha agarrado ese dinero y ha ido de viaje con amigos, todo pagado, en los mejores hoteles, y los amigos eran los que se beneficiaban, porque él pagaba todo, ¿no ve? Viajes en aviones privados, en barcos privados solo para ellos, ahí así, derroche. Un día se le acaba su plata, porque todo el mundo decía, este es un solvente, ¿no ve? Un día se le acaba su plata y vuelve a su casa, donde su mamá. No le ha dado nada a su mamá. Podía comprarle una casa, ¿no ve? Para su mamá. Podía arreglar, aunque esa casa chiquita, por verla bonita, nada. Todo lo ha derrochado. Pero entonces, eso no es solvencia, ¿no ves? Eso es tener plata, tener efectivo, pero no eres solvente. Ya. ¿Cómo yo calculo la solvencia? Lo leeremos. Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir a su vencimiento tanto obligaciones a largo plazo como sus costos e intereses. Es una garantía de sus activos frente a terceros. El indicador, cuanto mayor sea uno, tendrá mayor solvencia. Su fórmula, sus fórmulas. No había habido más de uno. El primero, la solvencia total. Total activo entre total pasivo. Entonces, ¿cuánto tienes en activo para hacer frente a tu total pasivo? Entonces, indicador de solvencia va a ser igual al activo total, así lo pondremos, entre el pasivo total. Para la gestión 2021 o 2020, aquí estamos. Activo total. ¿Dónde estás, activo total? Aquí estamos. Y para el 21, aquí estás. Y tengo pasivo, tengo que sumar, voy a ver. El pasivo total. Tengo el pasivo aquí. Va a sumar 2, 156 más 46, 196. Está bien. Muy bien. Nos ha sumado ya. Gracias, hay que decirle. Ya. Entonces yo voy a dividir. Y voy a ver cuánto es su solvencia. Ajá. ¿Qué significa el 4? Pero a ver un ratito. Ay, no es esto.
¿Qué has hecho? Ah, pero lo estás solapando. No, no es solapado nada. Cálmate, no te preocupes. ¿Qué significa el 4? Significa que por cada boliviano, ¿no ve?, de obligación, tanto a corto y largo plazo, en activos tienes 4 bolivianos. O dicho de otra manera, tus activos cubren en 4 bolivianos cada boliviano de tus obligaciones a corto y largo plazo. En la gestión 2021 ha disminuido a 3 bolivianos por cada un boliviano de obligación que tienes a corto y largo plazo. Así es. Puedes empezar tu análisis por aquí abajo o puedes empezar por aquí arriba para la interpretación. ¿Preguntas? En otras No palabras, tiene, ¿no? Dime. no, disculpe, Lice, no tiene un estándar, ¿no? El indicador de solvencia. No, dice la recomendación, cuanto mayor sea este número que te salga, entonces tienes más solvencia. Imagínate que aquí te salga 40, digamos. Entonces, tranquilo vos, ¿no ves? Todo tu activo te va a servir para pagar, o tienes para pagar 40 bolivianos por cada boliviano que debes. Si pagas, en otras palabras, si pagas, te vas a quedar con 39, ¿no? Así. Aquí lo mismo. Si pagas todas tus obligaciones a corto y largo plazo, te vas a quedar con 3 bolivianos por cada boliviano que pagues. Así es. Y aquí te vas a quedar con 2 bolivianos por cada boliviano que pagues. ¿Y dónde van a estar los 2 bolivianos? En tu activo. Eso es. ¿Cuánto tienes, en otras palabras, hoy empresa, cuánto tienes en la gestión 2021 para sustentar tus obligaciones a corto plazo? Y la empresa dice 3 bolivianos, dice. Debería ser más para que sea más solvente. Porque 3 está medio raro, ¿no ve? Y si vas a analizar si efectivamente los 915,000 son realizables, te vas a encontrar que de pronto no es todo realizable. Este 3 entonces es mentira. Preguntas. No hay preguntas. Entendí, No hay preguntas. Les una preguntita, como dijo usted, si no hay dinero retenido, nada en los activos totales, entonces estarían bien ese número, ¿no? O ese indicador. Claro, no, pero tienes que... Esto, por ejemplo, es débil. Estos 4 y estos 3 son muy débiles. ¿Por qué son débiles? Porque... No, me he salido de... ¿Por qué te has salido? ¿Por qué son débiles? Porque si miramos, ¿no? Porque no solamente es aquí, número positivo, entonces solvente. No, rato. Porque si miras en el 21, el efectivo no hay ningún problema, ¿no? Puedes agarrar y pagar. Y las cuentas por cobrar solamente son 3,000. Estas no son incobrables. Y estos 14 tienes que restar a los 29,000. Este IUE por compensar no te va a pagar el Estado, ¿no? El Estado no, por más que pongas aquí IUE por compensar, el Estado no te va a decir, toma, te debo, ¿no ve? Este anticipo ya lo puedes obtener, cobrar. El almacén de materia prima necesitas procesarla. Los productos en proceso necesitas terminarlas. El almacén de productos terminados necesitas venderlas. Los productos químicos, yo pienso que es para producir. Necesitas
ejecutarlas, realizarlas. Y lo que tienes es un boliviano en instalaciones, es un boliviano en maquinaria, ¿no? Porque es la diferencia. 740.739 es un boliviano. En herramientas es un boliviano. En vehículos es un boliviano. En muebles es un boliviano, ¿no? Entonces, no está bien, no está bien esta empresa. No es tan solvente. Inversiones en acciones, ya de repente lo puedes vender y te lo van a dar tus 12.000. ¿Y dónde están pues los 915? Quiero saber. Aquí hay 12.000. 12.000. Ah, ya, en el activo realizable están los. ¿Ve? El activo realizable, y el activo realizable no es garantía. No hay bancos que te prestan, pero si tengo harta materia prima. No, no. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que concluir de que esta empresa no tiene solvencia, una solvencia débil. ¿El banco le va a prestar? No creo que le preste, vamos a ver más adelante. ¿Cuántito le va a prestar? 100 bolivianos le prestaremos. Entonces no tiene. Entonces la garantía está aquí. Este es lo que respalda la solvencia en la propiedad, planta y equipo. Eso es lo que respalda. Si esto está bien fundamentado económicamente, ¿no? Valorizada, el banco de datos te va a prestar, ¿no? Aquí no. Esto está sustentando el activo realizable. Eso tienen que mirar. No solamente el resultado. Está bien tu pregunta, Carlos. Gracias, Luis. Ya. Por eso fisioterapia nomás no me hacen caso, ¿no? ¿Ve? Aquí tienes que romperte la cabeza analizando. En fisioterapia solamente es enchufar en la máquina y listo. Y cobras. Ya, no hay preguntas. Y nos quedamos aquí. Aquí. Oh, ¿y dónde está mi colorcito? Ahí está. Chao. Hasta luego, Lice. Hasta mañana, Luis. Mañana.